recuperables, ¿no? Son como unos moldes que lo colocan debajo de la losa y luego los quitan, ¿no? Y al final no deja este acabado increíble que tiene en la parte de abajo la losa. Bien. Entonces, fíjense, lo que veríamos sería esto de acá, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en nuestro esquema. Vemos una parte de la losa y debajo aquí hay unos espacios vacíos. Ahí es donde colocamos los plastoformes. Entonces, volviendo al esquema, bien, volviendo al esquema. Fíjense que si hiciéramos este corte que les comentaba, este corte de acá, un corte acá, ¿sí? ¿Qué veríamos, no? Veríamos lo siguiente. Hay una parte de la losa que es constante, por decirlo así, en la parte de arriba, y debajo tienen aquí como unas vigas, ¿no? Tiene aquí como unas vigas. Esas vigas se las llama nervios, ¿de acuerdo? Estas vigas se le llaman nervio. Y la parte de arriba se lo conoce como placa. Fíjense que la parte de arriba es como si fuera una losa llena, pero de un espesor bastante pequeño, ¿no? Volvamos a la imagen de referencia, ¿no? Esta imagen de acá. Así lo veríamos en tres dimensiones. Fíjense, fíjense. Ahí. Va a haber una placa, viene a ser esta parte de arriba. Fíjense que donde la carga se recarga, donde se asienta, es en la parte de la placa. Debajo de la placa están estas vigas a las cuales vamos a llamar nervios. Y aquí en estos espacios vacíos es donde colocamos los plastoformos, ¿no? Estos plastoformos de acá. A ver, ya, bueno, estos acá son unos plastoformos cuadrados, ¿no? Sino que nos referimos a unos plastoformos que son mucho más largos. Algo así, fíjense. Bien, entonces fijémonos en lo siguiente. Fijémonos en lo siguiente. Acá. Bien, entonces vamos a tener el siguiente ítem. La parte de arriba se lo llama placa, ya es como una losa llena de espesor bien pequeño. Y debajo de la placa tenemos estas vigas que le dan soporte a la placa, las cuales vamos a llamar nervios. El espesor de la placa lo vamos a anotar con la letra A, ¿de acuerdo? A viene a ser el espesor de la placa. En este ejercicio nos da 5 centímetros. HL' va a ser la altura que tienen estas vigas a las cuales las estamos llamando nervios. HL', en este caso nos da 20 centímetros. BW se lo conoce como el ancho del nervio. ¿Ya? BW, el ancho del nervio. En este caso, 12 centímetros. Así a modo de curiosidad, todos los días, ¿no? Ustedes saben que se aprende algo. Yo hace poco me he enterado de que la mayoría, digamos, de estos que diseñan losas así, nervuradas, cuando se tratan de plastoformos le colocan como espesor 12 y cuando colocan casetones le colocan 12,5. ¿Ya es? Tiene su explicación eso. Justamente estaba conversando con un ingeniero y me hablaba de que hay una tesis donde se especifica de que la distancia que hay entre un eje de un nervio a otro, lo ideal es que sean 80 centímetros, ¿no? Han hecho pruebas y ensayos y han determinado que esa distancia es la más eficiente. Eh, tiene sus explicaciones, ¿no? Y aparte también la norma también da unos valores límites. No es que yo puedo darle las dimensiones que yo quiera. Tiene unos estándares que se tienen que cumplir para las dimensiones. Muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí dentro vamos a tener relleno, ¿no? Aquí donde van a estar estos plastoformos. Relleno, relleno y así. La distancia que hay entre el eje de estos plastoformos al eje de este otro plastoformo se lo conoce como distancia E o espaciamiento que hay. E.
Fíjense, aquí lo vemos también, ¿no? Visto en planta, desde el eje de un relleno al otro, E. También esa distancia E va a ser la misma que si midiéramos, fíjense, la distancia de un eje de un nervio a otro. Nos va a dar lo mismo, ¿no? También nos daría la distancia E. Tal vez alguien se pregunte, ¿no? ¿Cómo es que ha surgido esta idea de la losa nervurada, ¿no? Porque pareciera de que uno se va a complicar más la cosa, ¿no? De haber un porqué, se ha llegado, ¿no? A tomar en cuenta esta forma de armado. Pues muy bien, fíjense en lo siguiente. Anteriormente habíamos visto losas llenas, ¿no? Losas llenas. En la losa llena colocábamos la armadura traccionada en la parte de abajo cuando el momento era positivo, ¿no? Aquí venía armadura, armadura, y todas estaban separadas una distancia E. Si el momento es positivo, ¿no? Llamémosle el momento es positivo, arriba se comprime, ¿no es así? Se comprime y abajo se tracciona. ¿Qué tanto es lo que se comprime en la parte de arriba? Se comprime una distancia A. Recordarán bien eso de hormigón 1. A, la distancia al eje neutro ficticio también nos indicaba qué tanto de hormigón, qué tanto era el área de hormigón que se estaba comprimiendo, ¿no? La distancia A. Entonces, fíjense que debajo de la distancia A, el hormigón se está traccionando. Como ustedes saben bien, el hormigón no es precisamente un material que resista bien a la tracción. Por lo tanto, fíjense que aquí hay harta área que no va a trabajar. Hay harta área que no va a estar trabajando. Toda esta parte de aquí abajo, como se está traccionando, si bien el hormigón tiene hasta una cierta resistencia a la tracción, es muy pequeño. Es por eso que nosotros lo despreciamos. Entonces, fíjense que aquí hay harta área de hormigón que no está trabajando. Y por decirlo así, eso es casi como un área, o sea, un volumen de hormigón que está, por decirlo así, a la burrera, digamos, porque una buena parte no va a estar trabajando. Entonces, ahí fue donde a los expertos, ¿no? Se le ocurrió hacer lo siguiente. Decían, ¿qué pasaría si, por ejemplo, agarramos un grupo de estas barras y las juntamos? ¿No? Fíjense, esto es muy interesante. Aquí dijeron lo siguiente. ¿Qué pasaría si juntamos un grupo de estas barras? Por ejemplo, supónganse que voy a juntar estas tres de acá, estas tres de aquí. Entonces voy a juntarlas y vamos a tener algo así. Ahí, ahí. Igual lo mismo estas otras tres de acá, las voy a juntar más allá. Ahí. Entonces decían, si el hormigón se está comprimiendo en la parte de arriba, entonces es lógico dejar una buena cantidad de área de hormigón arriba, ¿no? Porque como el hormigón se comprime y el hormigón trabaja bien a la compresión, entonces es prudente dejar una buena parte aquí arriba de hormigón, ¿no? Dejarlo de esta forma, ya que el hormigón, fíjense, se comprime y mientras más área tengamos, pues mejor, ¿no? Para la resistencia a compresión del hormigón. Sin embargo, como aquí abajo, una buena parte del hormigón no está trabajando, vamos a juntarlo de esta forma, ahí y acá, ¿no? Ya que como una buena parte del área de hormigón no está trabajando, entonces mejor concentrémosla en una parte donde juntemos las armaduras. Y luego dijeron, ¿y qué hacemos con estos espacios? Pues bueno, aprovechemos y coloquémosle relleno, ¿no? Coloquémosle un material cuyo peso sea tan poco, o sea, queremos un material que rellene harto volumen, pero que no me influya bastante, o sea, que no me incremente el peso de esta losa. Anteriormente utilizaban unos ladrillos, ya, unos ladrillos, pero hoy en día sabemos bien que utilizan plastoformo, ¿no? Plastoformo o utilizan unos moldes para luego quitarlos. El punto es que esta parte de aquí, esta parte de acá, solamente va a ser un relleno, ¿no? Y ahora, como pueden ver, del área, aquí teníamos una gran parte del hormigón que no estaba trabajando. Ahora lo hemos concentrado y solamente es una parte nomás de hormigón que no va a estar trabajando, ¿no? No va a estar trabajando. Ya no va a ser harto volumen que estamos desperdiciando. Ustedes saben bien que al final eso es plata, pues, ¿no?
Muy bien, entonces, fíjense, al colocar estos plastoformos, ya, estos plastoformos, lo suelen vaciar junto todo este elemento, o sea, lo vacían la placa y el nervio monolíticamente, o sea, los dos al mismo tiempo. No es que vacían, no es que primero crean los nervios y luego encima la placa, no, todo al mismo tiempo. Es por eso que aquí colocan unos moldes o unos plastoformas para rellenar estos espacios y luego vacían y nos queda esta forma, ¿no? Esta forma de acá. Entonces, como se vacía monolíticamente, o sea, se vacían los dos materiales al mismo tiempo, estos dos elementos trabajan simultáneamente. O sea, trabaja tanto el nervio como la placa juntos. Los dos van a trabajar como si fueran un mismo elemento. Entonces, vamos a analizar un solo nervio, pero como este nervio ha sido vaciado monolíticamente con la placa, vamos a tener en cuenta una parte de la placa que está trabajando junto al nervio. Es por eso que cuando analicemos un nervio, fíjense, cuando analicemos un nervio, no solo hay que tomar en cuenta el nervio en sí, sino que además se toma en cuenta la placa que está por encima de este, una parte de la placa. ¿Cuánto exactamente? ¿Cuánto de la placa? Bueno, hay unos valores límites, o sea, tampoco es que voy a tomarlo todo lo que se me dé la gana, pero generalmente suele ser el mismo espaciamiento que hay entre eje y eje de nervio. Es decir, la sección resistente que vamos a tener va a ser la siguiente, fíjense. Va a ser una sección como si fuera una viga tipo T, ¿de acuerdo? Una viga tipo T. Una viga tipo T que tiene un ancho en la parte de arriba de ¿cuánto? De ancho E, ¿no? Este ancho E, el espaciamiento. Y abajo un ancho BW12. Si el espesor de la placa vale 5 y la altura del nervio vale 20, la suma de los dos nos va a dar la altura total de la losa, el HL. Entonces, fíjense, esta será nuestra sección resistente, ¿ya? O sea, realmente vamos a diseñar un nervio junto a una parte de la placa que está encima de este. ¿Ya? Esa es la gran diferencia que hay entre una losa llena. Acuérdense que en la losa llena lo que hacíamos que era agarrar una franja de ancho unitario, ¿no? Cuando hablábamos de losa llena en una dirección, una franja de ancho unitario. Franja de ancho unitario. Acá en losa nervurada no vamos a agarrar una franja de ancho unitario, sino que vamos a agarrar una franja de ancho E, ¿no? De ancho E. O sea, qué tanto lo que está agarrando un nervio, ¿no? Así, debido a esta superficie que tiene la placa, ¿no? Esa es la gran diferencia que hay entre una losa llena de una nervurada. No se toma un ancho de influencia de 1 metro, sino que se toma un ancho de influencia de ancho E. ¿Qué más? Nos ha dado de dato el hormigón que vamos a utilizar, va a ser un hormigón H21. La tensión de fluencia, la acero, un acero con una tensión de fluencia de 4200 y la carga viva de servicio, ¿no? La carga viva de uso. Vemos que en este caso son 400 kilos por metro cuadrado, no es poca cosa. Muy bien, incluso, ¿no? Así les comento, uno muchas veces se puede dar cuenta viendo el tipo de carga que tiene. ¿Para qué va a servir esta losa? Con esta carga yo más o menos puedo pensar de que esta losa capaz va a ser para un comercio, ¿no? Un comercio donde va a transitar harta gente y aparte va a haber materiales y accesorios, ¿no? Que estén encima de la losa. Entonces va a ser una carga considerable. Entonces yo más o menos me puedo dar idea de cuál será la función de la losa si miro el tipo de carga viva que se va a considerar. Muy bien, ¿qué procede? Como todas las losas, lo primero que se hace siempre es ver la condición de armado, ¿no? Hay que ver cómo es que está trabajando. Si nos fijamos bien, esta losa solamente tiene apoyo aquí y apoyo acá. Tiene apoyo, solamente dos apoyos paralelos. Las losas, o sea, según su forma de apoyo, se clasifican en dos grandes grupos. Hay losas que se apoyan en vigas, ¿no? Que sería lo ideal, pero últimamente hay la tendencia de que la losa se apoye directo en la columna. Eh, en esta, en esta materia no vamos a enfocar más que nada en las losas que se apoyan en vigas, ¿de acuerdo? Losas apoyadas en vigas. Fijémonos que esta losa se apoya en esta viga y esta viga. Tiene dos apoyos que son paralelos. En otras palabras, son apoyos en una sola dirección. No hay otra viga acá, ni mucho menos un paño está encerrado
no tiene viga en todo su contorno. Recordarán bien que para que se considere una losa en dos direcciones tiene que cumplir dos condiciones, ¿no? Una que tenga viga en todo su contorno y la otra era que la relación de luces nos dé menor a 2. Pero de entrada, fíjense, no, ninguno de los paños tiene viga en todo su contorno. Entonces decimos, eso es una losa armada en una dirección. Bien, ahora la estimación de cargas. Ya, mucha atención con esto, que vi Carton me preguntaba. Vamos a agarrar un metro cuadrado, ¿ya? Vamos a agarrar un metro cuadrado de losa. Uy, ¿qué fue acá? Ahora sí, ahora sí. Bien, fíjense, vamos a agarrar un metro cuadrado de losa, ¿ya? Un metro cuadrado de losa. Vamos a ver cuánto es la carga muerta superficial que hay en un metro cuadrado de losa. Ahora, póngame mucha atención en esto. Fíjense, esta superficie en planta lo vemos así, ¿no? Como un cuadrado de un metro cuadrado de superficie. Si lo vemos en 3D, veríamos lo siguiente, ¿no? Aquí está nuestra superficie de un metro cuadrado de superficie. Ahí, un metro por un metro. Ahora, cuando analizábamos losas llenas, hemos demostrado, ¿no es así?, que un metro cuadrado de losa no solamente es losa en sí mismo, sino que también está acompañado de otros elementos. Pregunta, ¿no? Este metro cuadrado de acá, cuando lo veamos visto en planta, ¿qué es lo primero que vamos a ver? ¿Qué es lo primero que veríamos? Fíjense, vamos a ir desde arriba hacia abajo. ¿Qué es lo primero que veríamos acá? ¿Qué elemento veríamos? Correcto, ¿no? El piso y luego el contrapiso. Muy bien. Entonces, aquí va a quedar un piso. Lo primero que veremos será el piso. ¿Qué tipo de piso? Puede ser cerámico, de granito, ¿no? O incluso he visto una tendencia que algunos están usando piso vinílico. Ya, pero vamos a decir que es un piso cerámico, no un piso el común, un piso cerámico. Ahora, debajo del piso realmente lo que hay es el cemento cola, ¿no? Hay un pequeño espesorcito de cemento cola acá, ¿no? O sea, ¿cómo es que fijan, digamos, este piso? Es que colocan un cemento cola, no es más que pues, un pegamento para que se pueda unir bien el piso con el elemento que está debajo. Bien, esto de acá sería el piso, el piso. Debajo del piso sabemos que hay contrapiso. Debajo del piso hay una carpeta de nivelación que la conocemos como contrapiso. ¿Ok? Contrapiso. Contrapiso. Muy bien. Ahora, ¿qué hayamos comentado? ¿Cómo es la sección de la losa? ¿No? ¿Cómo es la sección que tiene esta losa con nervio, esta losa alivianada? Primero hay una placa, ¿no es así? Lo primero que vemos es una placa. Esto acá es la placa. Vamos a ver aquí la placa. Que igual les había comentado que esa placa es como si fuera una losa llena de un espesor muy pequeño. Bueno, comparado con el espesor de una losa llena. Ya, ahí tenemos entonces la placa. Debajo de la placa, ¿qué hay? Hay nervio. Debajo de la placa hay nervio. Entonces aquí va a venir nervio. Ahí, nervio.
Ahí. Ahora, obviamente este nervio va a ser, esta sección rectangular es como si fuera una viga, ¿no? Va a ser constante hasta 1 metro, ¿no? 1 metro de longitud. Entonces va a venir acá 1 metro de longitud. 1 metro acá de longitud. Bien, esos serían los nervios. Eso es lo que estamos viendo en 1 metro cuadrado de losa nervurada, en una dirección, ¿no? Nervio, nervio. Debajo de la losa, ¿qué hay? ¿Qué hay debajo de la losa? ¿Qué hay debajo de una losa? O sea, ustedes cuando... ¿cómo? Correcto, ¿no? El cielo falso. Correcto. Aquí hay una pequeña carpetita de cielo falso, ¿no? Que sabemos que el cielo falso es pues un estuco. Ahí. Va a haber acá esta superficie de 1 metro de cielo falso. Entonces se va a ver ahí, se va a ver acá, ahí, ahí y ahí, ¿no? Ahí está el cielo falso. Ahora, ¿qué hay entre las placas? Digo, entre los nervios, ¿no? ¿Qué volumen o qué material viene aquí en medio? ¿Mm? ¿Qué hay entre nervio y nervio? ¿Qué hay acá en este espacio? El plastoformo, ¿no? Correcto, el plastoformo. Bien, sin embargo, el plastoformo, si bien es un material, su peso comparado con el del hormigón, el del estuco o este cielo falso, van a ver que es insignificante. Es por eso que no se toma en cuenta acá al volumen del plataforma, porque casi nada, digamos, su peso específico, ¿cuánto es de un plataforma? Entre 10 a 40 kilos por metro cúbico, ¿no? O sea, realmente es insignificante comparado contra los 2.500 del hormigón armado y los 2.200 del hormigón pobre, ¿no? O sea, realmente es una monstruosidad la diferencia. Muy bien, entonces como el peso del plastoformo es muy pequeño, no se lo toma en cuenta. Entonces, fíjense, vamos a analizar cuánto sería el peso de carga, o sea, cuánto sería el peso por metro cuadrado de losa nervurada. Bien, entonces pongan mucha atención acá. El peso de la placa, peso propio de la placa, peso propio de la placa. Como el peso propio de la placa es como si fuera una losa llena, sabemos bien cómo convertir el peso de una losa llena a, convertir el peso de una losa llena a una carga superficial, ¿no ve? Simplemente multiplicar el peso específico del hormigón armado por el espesor de la losa llena. En este caso estamos hablando de la placa. Entonces, el peso específico del hormigón armado por el espesor de la placa. Recordarán bien que el espesor de la placa lo hemos denotado con la letra A. Entonces va a ser peso específico del hormigón armado por la letra A. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo podemos cuantificar, ¿no? El peso por metro cuadrado de los nervios? Fíjense que aquí va a ser la cosa. Peso por metro cuadrado de nervio, ¿no? De los nervios. Bien. Ahora, mucha atención en esto, ¿no? ¿Cómo es que se calcula esto? Bien, primero calculemos cuánto sería el peso de un solo nervio. Ustedes saben bien que todo volumen, todo material, tiene un peso, ¿no es así? Esto acá vamos a llamarlo el peso de un solo nervio. El nervio sabemos que va a tener tanto hormigón como acero. Entonces va a ser peso específico del hormigón armado, ¿no? El peso de un nervio, peso específico del hormigón armado por las dimensiones del nervio. ¿Cuáles son las dimensiones del nervio? BW, ancho del nervio, y HL', la altura del nervio. Por, ¿cuánto sería la longitud que tiene este nervio en un metro cuadrado de superficie? Va a ser 1 metro, ¿no es así? Entonces aquí va a ser las dimensiones, el volumen de un nervio. Sería BW por HL' por 1 metro.
Esto nos está dando el peso de un solo nervio. Ahora, ¿cómo podríamos calcular la cantidad de nervios que hay en un metro cuadrado? Esto de la cantidad de nervios también lo han visto ustedes en dirección de obra, ¿no? Fíjense, ¿cómo podríamos saber cuántos nervios hay en un ancho de un metro? Sabiendo que la separación que hay entre nervio y nervio es la distancia E, ¿no ven? Es la distancia E. Fíjense, esta fórmula igual la han visto ustedes en dirección de obras. El número de nervios es igual a un metro, quiero saber cuántos nervios hay en un ancho de un metro, dividido entre la separación entre nervio y nervio, a la cual hemos llamado E. Entonces, fíjense, si multiplicamos el peso de un nervio por la cantidad de nervios que hay en un metro cuadrado, ¿qué vamos a obtener? Obtendríamos el peso de todos los nervios, ¿no?, que hay en un metro cuadrado de superficie. Entonces vamos a llamarlo peso de todos los nervios ahora. Será el peso específico, pero sería el peso de un solo nervio, ¿no? El peso de un solo nervio, al cual hemos calculado que valía peso específico del hormigón armado por BW por HL por un metro. Por el número de nervios que hay en un ancho de un metro, es decir, un metro sobre E. Esto de acá nos daría cuánto es la cantidad de, bueno, cuánto sería el peso de todos los nervios que tendríamos en un ancho, en una superficie de un metro cuadrado, ¿no? En un metro cuadrado, el peso de todos los nervios que se encuentran acá sería dado por esta fórmula. Ojo, ese peso es una fuerza, ¿no? Pero aquí queremos, ¿qué cosa? Una carga superficial. Es por eso que vamos a dividir lo siguiente, fíjense. La carga superficial, o sea, el peso de todos los nervios concentrados en un metro cuadrado de superficie, sería igual a ¿qué cosa? Al peso de todos los nervios dividido una superficie de un metro cuadrado. O sea, reemplazando sería peso específico hormigón armado por BW por HL prima por un metro cuadrado, ¿no? Un metro cuadrado sobre E. Y esto dividido entre un metro cuadrado. Lógicamente el metro cuadrado se va a ir con el metro cuadrado, ¿no? Por lo tanto, de ahí deducimos cuánto es la fórmula para calcular el peso propio de los nervios en un metro cuadrado. Había sido ¿qué cosa? Peso específico del hormigón armado por ancho del nervio BW por altura del nervio HL' por 1 dividido el espaciamiento E. Esa es la fórmula para calcular cuánto es el peso que hay por metro cuadrado debido a los nervios, ¿no? El peso superficial de los nervios. Ojo que esto solo funciona para losas nervuradas, o sea, cuando tenemos nervios en una sola dirección. Ya si tuviéramos nervios aquí, digamos, otro nervio acá, ¿no?, unos nervios transversales, ya es otro el cuento, es otra la forma. Bien, ¿qué más? Ahí ya tenemos el peso de la placa y de los nervios. Ahora, piso y contrapiso, ¿qué hacíamos ahí? Lo tomábamos todo como si fuera un mismo material, ¿no? De hormigón pobre y lo asumíamos como un espesor de 5 centímetros. Por lo tanto, peso propio de piso más contrapiso sería igual a peso específico del hormigón pobre o hormigón simple por ese espesor que estamos adoptando, que son 5 centímetros. El peso del cielo falso. ¿Se puede calcular? Se puede. De hecho, en clase no es así, lo hemos calculado así de esta forma, ¿no? Con peso específico por una distancia. Sin embargo, la mayoría de los calculistas directamente adoptan como peso propio el cielo falso 30 kilos por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Entonces, fíjense, ahí que tenemos los pesos propios, ¿no?, superficiales de todos los elementos que hay en un metro cuadrado de losa. Nuevamente, tal vez le diga, ¿y qué pasa con los plastoformos? Su peso del plastoformo es insignificante comparado con estos. Por eso es que no se lo toma en cuenta. Bien, si se corta la sesión, ya saben, volvemos a clase. Muy bien, entonces,
¿Qué habíamos deducido? Hemos deducido cuáles son las fórmulas para calcular el peso por metro cuadrado de losa nervurada. Entonces, vamos a tener peso de la placa, ya hemos dicho, peso específico del hormigón armado por el espesor de la placa, 5 centímetros. En metros, 0,05. De el nervio, o de los nervios, mejor dicho. El peso propio de los nervios va a ser peso específico por el ancho de la placa, ¿no? BW, perdón, el ancho del nervio, BW, por la altura del nervio, 20 centímetros, o sea, 0,2 metros, por 1 sobre el espaciamiento que hay entre nervio y nervio. Sabemos que el espaciamiento entre nervio y nervio, ya, el espaciamiento entre nervio y nervio, el E, vale 50 centímetros. Muy bien, entonces, el peso que hay entre nervio y nervio va a ser, pero el peso de los nervios sería reemplazando 0,12 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué más hay? ¿No? ¿Qué más tenemos? Peso del piso más contrapiso. Habíamos asumido unos 5 centímetros por el peso específico del hormigón pobre, 2,2 toneladas por metro cúbico. Y finalmente el del cielo falso, les había comentado que la mayoría de los calculistas directamente lo toman como 30 kilos por metro cuadrado, que en toneladas sería 0,03 toneladas por metro cuadrado. Si quisieran considerar el peso del plastoformo, ¿cómo sería, no? El peso específico del plastoformo, no, entre 10 a 40, ¿no? 10 a 40 kilos por metro cúbico. Tomemos 25, digamos, un promedio. 25 kilos por metro cúbico. 25 kilos por metro cúbico en toneladas por metro cúbico sería 0,025, ¿no? Toneladas por metro cúbico. Por el espesor, vemos que la losa, perdón, el relleno del plastoformo tiene un espesor el mismo que el nervio, ¿no? O sea, de 20 centímetros o 0,2 metros. Al multiplicar eso me sale 0,005. O sea, como ven, es casi nada el peso de los nervios. O sea, realmente es insignificante. Perdón, insignificante. Entonces, ese peso, y eso que todavía hay que ajustar ese número, ¿no? Ese 0,05 hay que ajustarlo por la cantidad de plastoformos que hay en un metro cuadrado de superficie, porque no todo esto acá es plastoformo, ¿no? Pero como ven, todavía se va a hacer más pequeño todavía. Entonces, realmente el peso de los plastoformos es nada, pues, ¿no? Comparado con los otros. Por eso que no se lo tome en cuenta. Bien, entonces sumando nos va a dar cuánto había sido la carga por metro cuadrado de losa nervurada. Realmente disminuye bastante comparándolo con el de la losa llena, ¿no? No por nada también se lo conoce como losa alivianada, losas alivianadas. Bien, la carga viva que teníamos de dato era 400 kilos por metro cuadrado. En tonelada por metro cuadrado sería 0,4 toneladas por metro cuadrado. Bien, ahora, les había comentado, cuando uno diseña una losa nervurada, a diferencia de la losa llena, el ancho de influencia que se toma ya no es un metro, sino un ancho E, la distancia que hay entre un eje de un relleno al otro. Fíjense que al hacer esto, ¿no? Al hacer esto, este sería nuestro ancho de influencia. Las cargas que hemos calculado, el G' y P', son cargas superficiales. Por lo tanto, esas cargas superficiales, para volverlas unas cargas lineales, no se olviden que cuando se dio un elemento de losa a una dirección, realmente no lo analizamos como una losa, ¿no? Sino que lo simplificamos y lo analizamos como una viga. En losa llena analizamos como una viga de ancho unitario, ¿no? Acá en losa nervurada lo vemos como una viga de ancho E, ¿no? Ancho E. Entonces, multiplicando las cargas superficiales, la muerta y la viva, por el espesor de 0,5 metros, ¿no? Fíjense, la carga muerta superficial por el ancho de influencia de 0,5 metros, nos da entonces una carga muerta real de 0,193 toneladas por metro, ¿no? Una carga lineal. Y la P también lo mismo, la carga viva de servicio, la carga viva superficial por el ancho de influencia E. Eso nos da 0,2 toneladas por metro lineal. Entonces, fíjense, si lo vamos a tomar así, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Veríamos como una viga que tiene un voladizo a la izquierda y un tramo a la derecha. Estas vigas de acá
serían de soporte, ¿no? Serían nuestros apoyos. O sea, aquí va a haber un apoyo a 3 metros y otro apoyo a 8 metros. ¿Cómo va a ser la sección de esta viga? O sea, vamos a analizar esta losa nervurada, vamos a calcular sus armaduras como si fuera una viga de ancho E. Pero esa viga, ¿cómo va a ser su sección? ¿No? ¿Cómo sería la sección resistente que va a tener esta viga? Muy bien, entonces fíjense cómo sería la sección. Esto lo hemos tocado al inicio, ¿no? La sección resistente va a ser como una sección tipo T, ¿no? Que está tomando en cuenta el nervio y la ayuda que le da la plaquita que está en la parte de arriba. Entonces, la sección para esta viga que vamos a analizar sería una sección para una viga de esta forma, ¿no? Sería esta acá nuestra sección. Ahí. Veríamos esta sección de acá, sería la sección de esta viga que vamos a analizar. Esto de acá, ¿no? Esta sería la sección de esta viga que vamos a analizar. Ahora, si vamos a diseñar un elemento de hormigón armado, saben bien que no se toman las cargas reales para el diseño, sino de que se toman las cargas mayoradas. Sabemos que para la carga muerta se mayora un factor de 1,2 y para la viva 1,6. Eso nos da entonces las cargas últimas o cargas de diseño. Mayoramos las cargas de servicio o cargas reales por sus respectivos factores de mayoración. Entonces, la carga muerta última será de 0,232 y la viva última 0,32 toneladas por metro lineal. Ahora, en este paso, con esto ya podríamos empezar a hacer los estados de carga, ¿no? Podríamos empezar a ver las situaciones más desfavorables para esta viga. Sin embargo, en este paso yo siempre les recomiendo que aprovechen para calcular la altura útil. ¿Por qué? ¿Ya? Bueno, con la altura útil vamos a conocer lo que es la distancia de corte, ¿no? No se olviden que el cortante que uno analiza no es el cortante que está en los apoyos, sino una distancia del apoyo. Eso lo recordarán viendo hormigón. Ahora, vamos a aprovechar y vamos a calcular lo que sería la altura útil. Ahora, a diferencia de la losa llena, ¿se acuerdan bien que en la losa llena, fíjense, en una sección de losa llena, al tener un volumen, o mejor dicho, una área grande de hormigón, ¿no? Un área grande de hormigón, tenía una muy buena resistencia del hormigón al esfuerzo de corte. Es por eso que en las losas llenas, en la mayoría de los casos no necesitan estribos, porque el hormigón por sí solo, su capacidad para resistir esfuerzo de corte es grandísima, porque el área de la sección es bastante grande. Ahora, en losa nervurada, la sección resistente sabemos bien que va a ser una sección tipo T, pero fíjense que la diferencia de las áreas es muy notoria, ¿no? Claramente la losa llena va a tener un área mucho mayor que la nervurada. ¿En qué repercute esto que tenga menor cantidad de área en nuestra sección resistente? Pues obviamente su resistencia al esfuerzo cortante del hormigón, su FIBC, va a ser mucho más pequeña. O sea, este de aquí, ¿no? Este de acá, la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte va a ser más pequeña el de la losa nervurada que el de la losa llena, porque la losa llena al tener un gran volumen, un gran área de hormigón, pues obviamente tiene una mayor resistencia al esfuerzo de corte. Entonces, como la resistencia al cortante de esta sección va a ser poca, van a ver que es casi seguro que esto va a necesitar estribo. Está cantado eso. Va a tener aquí seguramente un estribo el nervio. Ahí. ¿Qué más? Tomando en cuenta ese estribo, calculemos cuánto sería la altura útil de las armaduras que le vamos a colocar al nervio. ¿Ya? ¿Cuánto sería la altura útil de las armaduras que va a tener el nervio? Fíjense, ¿cuánto va a ser eso? ¿Ya? ¿Cuánto va a ser eso? Sabemos que desde aquí hasta acá hay HL, ¿no? Que es la altura total de la losa. HL. ¿Cuánto de recubrimiento le damos a las losas? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es el recubrimiento para losas? El recubrimiento libre. 2 centímetros, correcto, 2 centímetros. El estribo. Igual aquí les hago un pequeño spoiler.
van a ver que los estribos que se colocan en losas nervuradas, es casi seguro que es un estribo FIDE 6. Eso es igual, así como yo tengo la certeza que va a tener esto estribo, igual es casi seguro que su estribo va a ser un estribo FIDE 6. Es casi seguro esto. Ya van a ver por qué, porque tampoco el esfuerzo de corte que tiene el nervio tampoco es mucho, es poquito. Entonces, para obtener la altura útil, ¿no? La altura útil de, suponiendo, claro, que el momento sea positivo, ¿no? La altura útil de va a ser lo siguiente. Va a ser D es igual a HL, espesor de la losa, menos el recubrimiento libre, ¿no? En losas 2 centímetros, menos el diámetro del estribo, menos el diámetro de la barra que yo más o menos creo que va a ser acá, ¿no? La mitad. Ahora, ¿qué diámetro de barra va a venir acá? Igual les comenté esto, creo, hace 2 clases, creo que fue cuando vimos losas llenas en una dirección. Les comenté que las barras que se colocan en losas generalmente están entre un FIDE 8, un FIDE 10 y un FIDE 12. Siempre suele estar en ese rango. Salvo, claro, que fue una carga gigantesca y ahí ya, digamos, sea justificable usar unas barras FIDE 16, ¿no? Pero generalmente está entre el FIDE 8 de 10 y el de 12. Ojo que la norma, el mínimo diámetro que me permite colocar en losa es un FIDE 8. ¿Ya? O sea, no puedo colocar un FIDE 6. Entonces, entre un FIDE 8, un FIDE 10 y un FIDE 12, tomaré pues el promedio, ¿no? Si sé que suele estar en ese rango, tomaremos un FIDE 10. Por lo tanto, yo más o menos creo que esta barra que va a venir acá, yo creo que va a ser un FIDE 10. Bien, entonces, ¿cuánto va a ser? Aquí fíjense, aquí estoy anotando, ¿no? Yo creo que va a ser un FIDE 10 y el diámetro del estribo un FIDE 6. Entonces, podemos calcular. D sería el HL, la altura de nuestra losa era 25 centímetros, ¿no? 25 centímetros. Recubrimiento libre para losa, 2 centímetros. El diámetro del estribo, un FIDE 6, 6 milímetros en centímetros, 0,6. Y menos la mitad del diámetro de la barra que yo creo que voy a colocar. 10 milímetros en centímetro, 1, ¿no? Todo esto me da como altura útil 21,9 centímetros. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra altura útil que estamos estimando. Ahora, les había dicho que en este paso yo les recomiendo que, aparte, bueno, yo les recomiendo que calculen la altura útil más que nada para esto. Ustedes saben bien de hormigón 1 que el esfuerzo cortante, el que más nos preocupa, a ver, más o menos para esta carga, ¿cómo va a venir su esfuerzo de corte, no? Va a bajar, va a subir, va a bajar y va a subir. El cortante que a nosotros nos preocupa, el cortante crítico, no es el cortante que se encuentra en los apoyos, sino es un cortante que se encuentra a una distancia de corte a ambos lados del apoyo. Un dB, un dB. Este es el cortante que nos preocupa. Esos son los cortantes críticos. No es el cortante que está en el apoyo. ¿Por qué es eso? Pues muy bien, fíjense en esto. Supóngase que aquí estamos viendo la losa, ¿ya? Esto sería la losa. Debajo de la losa está la viga, ¿no? Que le da su apoyo. Si en caso esta losa llegase a fallar por esfuerzo de corte, ¿cómo va a fallar acá? Aquí en las esquinas se va a fisurar, ¿no es así? Fíjense, aquí estas esquinas se van a fisurar a aproximadamente 45 grados. No sabemos que esta fisura suele estar entre 30 y 60 grados. Un promedio 45, ¿no? 45 grados. Entonces, fíjense, esto de acá, el cortante en esta parte, ese es el cortante que a nosotros nos preocupa. O sea, si el esfuerzo de corte, ¿ya? Si el esfuerzo de corte viniera de esta forma, aquí en el apoyo sube, ya, ahí, fíjense. Supongamos que el cortante viene ahí en el apoyo sube y luego vuelve a bajar, ¿no? Los cortantes que a nosotros nos van a preocupar son estos de acá. No es el cortante que se encuentra en el apoyo, sino a una distancia del apoyo, es decir, en esta parte de aquí, en esta parte de acá.
Aquí es donde a mí me preocupa esto. Acá el cortante y aquí el cortante. ¿Ya? Esas son las distancias que a nosotros nos preocupan. Es por eso que vamos a calcular la distancia que hay desde el apoyo hasta el cortante crítico. Fíjense, ¿cómo sería eso? Vemos que el apoyo que tiene la losa es una viga, ¿no? Esta viga de 25 de base y 70 de altura. Entonces, la distancia del apoyo hasta el cortante crítico sería la mitad que tiene este apoyo, ¿no? La mitad de la base del apoyo, la mitad de la base de esta viga, más una altura útil de a partir de la cara externa del apoyo. Entonces, el ancho de la base de la viga lo tenemos, 25 centímetros, y la altura útil lo acabamos de calcular. Por lo tanto, el sumar esto más esto nos va a dar la distancia de corte, es decir, a esta distancia queremos saber los esfuerzos cortantes. Sumando eso nos sale 34,4 centímetros o en metros 0,344 metros. Muy bien, entonces ya tenemos ahí los esfuerzos de corte, hemos hallado la distancia de corte DB. Ahora sí, recién pasamos a analizar los esfuerzos, los estados de carga. Para este elemento, esta viga simplemente apoyada con un voladizo, ¿cuántos estados de carga tendría? Dos. ¿Sí? Va a haber un estado de carga que nos da el momento máximo para el tramo y otro estado de carga que nos va a dar el momento máximo para el apoyo. Correcto. Entonces veamos. Vamos a analizar a detalle solamente uno de los estados de carga, ¿ya? Porque a estas alturas ya no tenemos dificultad con eso, ya lo hemos visto varias veces. Bien, entonces veamos. Queremos hallar el momento máximo para el tramo. Entonces, ¿qué tiene que haber ahí? Carga muerta en toda la viga y solamente carga viva en el tramo. Pues muy bien, vamos a hallar las reacciones. Aquí igual no me voy a detallar mucho, tiene la memoria de cálculo, es aplicar isostática, ¿no? Mi única recomendación es que utilicen las ecuaciones de momentos para las ecuaciones y dejen la ecuación de fuerzas verticales como una verificación. Entonces, esto va a ser, sumatoria de momentos en el punto C sería B sub B por 8, un momento horario positivo, menos, fíjense, la carga muerta 0,232 por 11 la longitud nos va a dar su resultante, ¿no? Su resultante. Como es una carga rectangular, sabemos que la resultante está a la mitad de la longitud. Y como la longitud es 11, pues será la distancia 11 medios, o sea, 5,5 metros. ¿Cuál más? La carga viva distribuida, lo mismo, la misma situación. Vemos que es una carga rectangular, por lo tanto tendrá una resultante de esta forma. La distancia que hay desde aquí hasta acá, esta distancia, sería la mitad de la longitud y vemos que sería la mitad de 8, ¿no? Ya que la resultante se encuentra a la mitad de la longitud de la carga. Entonces sería 0,32 por 8 de la longitud por la mitad de 8, 4. Despejando nos sale que la reacción vertical en B nos dio 3,034 toneladas. Me dio positivo, eso quiere decir que el sentido asumido es correcto, ¿no? Lo mismo para la sumatoria de momentos en el apoyo B, para poder obtener la reacción en C. Hacemos sumatoria de momentos en B con sentido horario como positivo. Vamos a tener B sub B por 8, horario negativo. Aquí voy a sumar esto más esto y lo voy a tomar como si fuera una misma carga. La suma de estos dos, 0 de 232 más 0,32 nos sale 0,552, ¿no? 0,552. Por la longitud 8 metros, por la mitad de 8, 4. Esto me da un momento horario, por lo tanto va a ser positivo. Y finalmente este, 0,232 por 3 nos da este resultante. Esa fuerza nos da un momento antihorario, por lo tanto va a ser negativo. ¿A qué distancia? La mitad de 3, 1,5. Despejando, la vertical en C vale 2,078 toneladas. Nuevamente, nos dio algo positivo. Eso quiere decir que la reacción asumida, el sentido de la reacción es correcto. Muy bien, entonces dejamos la sumatoria de fuerzas verticales simplemente como una verificación. Y vemos que al sumar las reacciones y luego restar la resultante de las cargas distribuidas, nos dio lo mismo. Eso quiere decir que cumple, ¿no? Que 0 es igual a C. Muy bien, ahora, fíjense cómo está este esquema. Este esquema tengo un voladizo en este tramo y aquí tengo un tramo, ¿no? Entre apoyo y apoyo. Vemos que aquí es más conveniente analizarlo de derecha a izquierda, ¿no? O sea, empezar desde acá
e ir de derecha a izquierda. Pues muy bien, hagamos eso. Analicemos el tramo BC de derecha a izquierda. Si hiciésemos ¿no? Un corte a una distancia X, ¿qué vamos a tener? Tendríamos B sub C, una reacción vertical hacia arriba. No se olviden que si vamos de derecha a izquierda, las fuerzas verticales se colocan como negativo. Entonces sería menos B sub C. ¿Qué más hay acá en esta parte donde estamos cortando? Está la resultante de estas dos cargas distribuidas, ¿no? Vamos a sumar esas dos cargas distribuidas. 0,232 más 0,32, 0,552 por la longitud de la carga distribuida hasta esa parte es X. Vemos que esa fuerza va hacia abajo, por lo tanto va a ser positivo. Entonces tendríamos B sub C negativo y más, porque va hacia abajo, 0,552X. Ahí tendríamos la ecuación de esfuerzo de corte. Ecuación de esfuerzo de corte. ¿Dónde queremos saber el cortante para nuestro diagrama? Queremos saber cuánto es el cortante aquí al inicio y cuánto es al final. O sea, vamos a reemplazar en la ecuación de cortante 0 y 8, ¿no? En 0 nos da menos 2,078 y en 8 nos da 2,338 toneladas. Vemos que hay un cambio de signo. Ojo con eso. Sabemos que si hay un cambio de signo, quiere decir que hay un momento máximo positivo que se encuentra en este tramo. Muy bien. Entonces, fíjense que hasta este punto podríamos ir dibujando esto, ¿no? Aquí abajo en 0, menos 0,078, bueno, menos 2,08, y en 8 vale 2,334, perdón, 2,34 toneladas. Sabemos que debido a la carga distribuida, esto va a variar linealmente. Entonces, fíjense, ¿no? Como hay un cambio de signo, quiere decir que en este punto donde se está cortando, aquí va a darse el momento máximo, ¿no? Así, para eso es bueno tenerlo el cortante y el momento al mismo tiempo. Ahora, acuérdense bien que el cortante que a nosotros nos preocupa no es el cortante de los apoyos, sino que es el cortante a una distancia de corte dB de los apoyos, o sea, del apoyo C dB a la izquierda y del apoyo B dB a la izquierda y a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, quiero saber cuánto vale el cortante a una distancia dB de los apoyos. Este es el que nos preocupa, ese es el cortante crítico. El dB habíamos determinado que valía 0,344. Entonces, como tenemos la ecuación de cortante, vamos a reemplazar. Como estamos yendo de derecha a izquierda, sería. En la ecuación de cortante lo vamos a reemplazar a una distancia de B primero, ¿no? ¿Ah? 0,344. Vemos que ahí nos da menos 1,888 toneladas. Y si tenemos la ecuación de cortante que va desde aquí a la izquierda, ¿qué distancia sería esta de acá, no? ¿A qué distancia tendríamos que evaluar el cortante acá? Sería 8 metros menos el dB, ¿no? 8 metros menos el dB nos da esta distancia. Y aquí queremos saber cuánto vale el cortante acá. Vemos que al hacer eso, vale que el cortante, pero nos sale que el cortante vale 2,15 toneladas positivo. Entonces, podríamos ya ir dibujando eso. El cortante acá vale menos 1,89 y acá el cortante vale 2,15 positivo. Muy bien. Ya hemos formulado la ecuación de cortante. La ecuación de cortante. Ahora, ¿cómo sería la ecuación de momento? ¿No? Formulamos la ecuación de momento. Momento sería la reacción BC por X, vemos que nos produce un momento antihorario. Recuerden bien que estamos yendo de derecha a izquierda, cambian los sentidos. Como estamos analizando el momento antihorario, pero como estamos analizando el momento y estamos yendo de derecha a izquierda, y el momento es antihorario, va a ser un momento positivo, o sea, va a ser BC por X, ¿no? Nos da un momento antihorario, como vamos de derecha a izquierda, antihorario es positivo. Y esta fuerza de acá, el 0,552. Como la carga es rectangular, la distancia aquí sería X medio. Entonces sería la resultante, o sea, esta fuerza, 0,552 por X medio. Eso me produce un momento horario respecto de este punto. Como estamos yendo de derecha a izquierda, el horario sería negativo. Por lo tanto, sería menos 0,552 por X medio. O lo mismo que decir, menos 0,552 por X al cuadrado sobre 2. ¿No? Y aquí esta fuerza nos da el momento antihorario que es positivo cuando vamos de derecha a izquierda.
Muy bien, ya listo, ya hemos formulado nuestra ecuación de momento, ¿no? Fíjense que no es necesario analizar tramo por tramo, hacerle un dibujito a cada tramo, no, directo podemos analizar. Bien, entonces el momento, quiero saber cuánto vale el momento al inicio y al final del tramo BC. Lógicamente al inicio va a valer cero, ¿no? Fíjense, al reemplazar cero acá, todo se cancela. Al reemplazar aquí en 8, ¿no? En el otro extremo, nos sale menos 1,04 toneladas por metro. Listo. Podríamos ir dibujando eso, ¿no? Podríamos ir dibujando el menos 1,04 toneladas por metro. Ahora, como hemos determinado acá, como el cortante ha cambiado de signo, quiere decir que en este punto hay un momento máximo. Muy bien, ¿cómo se calcula eso? Bien, como sabemos, el cortante es la derivada de la ecuación de momento. Entonces, donde la derivada del momento se haga cero, es decir, donde el cortante se hace cero, ¿no? Lo igualamos y despejamos x. Esta distancia x, el 3 que estamos acá, ¿no? Estamos en la ecuación de cortante, lo igualamos a cero y despejamos x. Esa distancia x vendría a ser cuánto hay de aquí hasta acá, ¿no? Esto acá sería el x que acabamos de calcular. Muy bien. Entonces, en este punto sabemos bien de isostática 2 que en ese punto se va a dar el momento máximo, ¿no? Aquí estaría, había que reemplazar en la ecuación de momento esta distancia. Al hacer eso nos da un momento máximo de 3,91 toneladas por metro. Uy, 3,91, a ver, permítame un rato. 2,078 por 3,764 menos 0,552 sobre 2 por 3,764 al cuadrado. 3,911, ¿no? Aquí voy a corregir eso. 3,91. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestro momento máximo positivo, el 3,91. Muy bien, entonces tenemos ya cuánto vale la ecuación de momento acá y cuánto vale la ecuación de momento acá. Por lo tanto, podemos sin ningún problema colocarle aquí el diagrama de momento, la curvatura del diagrama de momento. Muy bien, sabemos bien que el horario es positivo, pero sabemos bien que cuando es abajo es positivo y cuando está hacia arriba es negativo. Bien, sin embargo, fíjense que aún nos falta ver la ecuación de cortante para este tramo, el AB. Aquí sería sencillo obtener esta ecuación de acá del cortante, fíjense, yendo de izquierda a derecha, solamente ahí está acá. Si vamos a ir de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, aquí nos va a dar una resultante para esta carga distribuida, ¿no es así? La resultante de esa carga distribuida sería la carga 0,232 por X, por X. Muy bien, entonces esa fuerza vemos que va hacia abajo, por lo tanto nos va a dar un cortante de menos 0,232x. Reemplazando al inicio 0 se hace 0 y al final a 3 metros nos sale menos 0,696. O sea, en dos decimales menos 0,7 toneladas. Nuevamente, el cortante que nosotros queremos saber, el crítico, es a una distancia de B. ¿De acuerdo? Una distancia de B. Entonces, vamos a reemplazar aquí en la ecuación de cortante a una distancia de 3 metros menos de B. Y eso nos sale menos 0,616 toneladas. Ah, este es el cortante crítico. Entonces, como ven, tenemos los momentos y los cortantes críticos, ¿no? Así para nuestro análisis de este estado de carga. Bien, el otro estado lo vamos a hacer directo, ¿no? El mismo procedimiento, solamente que para hallar el momento máximo del apoyo tiene que estar todo con carga muerta y todo con carga viva. Obtenemos los siguientes esfuerzos, acá. Bien, obtenemos los siguientes esfuerzos. Ahora, una vez que tenemos el diagrama de momento y el diagrama de cortante de todos los estados de carga, al combinarlos vamos a obtener ¿qué cosa? Fíjense, tenemos nuestros esfuerzos cortantes. Voy a combinar. Primero voy a colocar el diagrama de cortante que hemos tenido del estado 1, ¿no? Del momento máximo de tramo. Luego colocaré el cortante máximo que nos dio del segundo estado de carga. Ahora, para no saturarlo mucho este gráfico, fíjense,
solamente voy a colocar los valores más grandes. Fíjense, a ver, este estado me dio como cortante, aquí abajo, fíjense, menos 1,66 y menos 1,47. En el otro me dio menos 0,70, menos 0,62. Entonces directamente aquí en el diagrama envolventes colocaré solamente los valores más grandes. Menos 1,66, menos 1,66 y menos 1,47. Del otro lado lo mismo, ¿no? Fíjense, en todos los lados lo mismo. En el segundo estado de carga nos dio menos 1,9 y en el primero menos 2,08. Obviamente colocaremos los más grandes para no llenarlo de puro número este diagrama de acá, este diagrama de envolventes. Perfecto, entonces ya tenemos ahí nuestro diagrama de cortantes del diagrama de envolventes. Lo mismo hacemos para los valores del momento, lo mismo. Colocaremos el diagrama de momento del primer estado de carga y luego del segundo. Lo mismo voy a colocar solamente los valores más grandes, solamente los valores máximos que nos han dado. No vamos a colocarlos todos porque si no vamos a saturarlo el gráfico. Bien, podemos apreciar lo siguiente de acá, ¿no? Fíjense, podemos apreciar que el cortante más grande que tenemos de todos estos, cortante más grande, viene a ser 2,33, ¿no? Ojo que solamente tomamos a los cortantes críticos, esos son los que nos preocupan, los críticos, ¿de acuerdo? Los cortantes críticos. Muy bien, ya tenemos los cortantes críticos, el más grande será 2,33. Una vez que tenemos los estados de carga, pasamos al siguiente paso que es diseño a esfuerzo de corte. A diferencia de la losa llena, que realmente en la losa llena no diseñábamos cortantes, ¿no? Sino que lo que hacíamos era verificar si el hormigón por sí solo era capaz de resistir. Aquí en la losa nervurada les adelanto que no suele pasar eso. El hormigón por sí solo no puede resistirlo porque su área, su sección es bien pequeña, ¿no? Esto lo habíamos comentado, ¿no? Esto lo comentamos acá. Ahí, ¿no? Fíjense, la sección de la losa nervurada es mucho más pequeña que la sección de la losa llena. Es por eso que aquí la resistencia del hormigón al cortante es mucho menor que la resistencia del hormigón al cortante de la losa llena. Muy bien, ¿cómo se calcula la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte? Veamos. Es con la siguiente fórmula. Esta fórmula igual la han visto en hormigón 1. Esto de acá obtenemos cuánto es la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte. Phi 0,53 por Fc', por la raíz cuadrada de Fc', perdón, por BW, por altura útil. Muy bien, entonces, de esta forma vamos a ver cuánto es lo que el hormigón por sí solo resiste al esfuerzo de corte. La altura útil la habíamos calculado anteriormente y nos dio 21,9 centímetros. El BW es un dato, sabemos cuánto es el ancho del nervio. El factor phi en cortante sabemos que vale 0,75. Entonces, reemplazando 0,75 por 0,53 por la raíz cuadrada de el Fc' 210 por el BW 12 por la altura útil 21,9, nos va a dar entonces acá, ¿no?, que el hormigón por sí solo es capaz de aguantar hasta 1513,81 kilos, o en toneladas 1,513 toneladas. Verificación. ¿En qué consistía la verificación? Que la resistencia del hormigón tiene que ser sí o sí mayor o igual al cortante máximo. Si no se cumple, entonces hay que colocar este. Entonces, fíjense, el hormigón por sí solo puede aguantar hasta unos 51 toneladas, mientras que el cortante más grande que tenemos ahí es de 2,33. Claramente el hormigón no puede aguantar por sí solo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Como el hormigón no puede resistir solo al esfuerzo de corte, hay que colocarle estribos. Bien, lo que sigue, voy a explicarlo bien, el tema del cálculo de estribos, y le voy a explicar qué es lo que se hace. Para que no se nos corte, por favor, lo voy a ahorita apagar la sesión y volvemos a entrar al mismo enlace, ¿de acuerdo?
Muy bien, como técnicamente la clase es hasta las 1:30. Permítame un rato, se me ha colgado el PowerPoint. Ya, ahora sí. Muy bien, entonces estábamos acá, ¿no? Nos quedamos en esta parte. Hemos visto que el hormigón efectivamente sí necesita armadura de... Estábamos en esta parte, nos quedamos acá. Hasta el momento hemos confirmado nuestra intriga de saber si necesita o no armadura por esfuerzo del corte, es decir, saber si necesita estribo, ¿no? Entonces, como vemos, el hormigón por sí solo no es capaz de aguantar el esfuerzo cortante que requerimos, ¿no? No es capaz de aguantar esto. Entonces, hay que colocar estribo. Recordarán bien ustedes de hormigón 1 que para calcular estribo no es calcular por calcular. Antes de eso se tiene que verificar algo, y es la rotura por compresión oblicua. No estamos ahorita en hormigón 1, así que no voy a explicar los detalles, solamente me voy a limitar a decir que la rotura por compresión oblicua se debe justamente a esta analogía que se llama la analogía de la celosía de Morse, ¿no? Ustedes saben bien que el estribo funciona como si fueran, todos estos como si fueran una cercha, ¿no? Trabajan como si fuera una cercha, donde el hormigón, no así, el hormigón nos está dando aquí como si fuera esto una biela que se comprime. Ustedes saben bien que el hormigón, si bien es un material que tiene una buena resistencia a la compresión, no es un material que resiste indefinidamente la compresión, tiene un límite, tiene esto un límite, no es que puedo comprimirlo hasta donde se me dé la gana. Entonces, ¿cómo yo puedo saber eso? ¿Hasta cuánto va a ser el límite que se puede comprimir esto? Fíjense que esta compresión es inclinada, es oblicua. Si la compresión que se va a dar acá, ¿no? Por el esfuerzo cortante, es muy grande, si esto acá es muy grande, puede llegar a fallar el hormigón por aplastamiento, ¿no? Y ustedes saben bien que el hormigón no avisa cuando falla. Entonces, para ver si va a ocurrir esto o no, hacemos esta verificación. Esta verificación es bastante sencilla. Fíjense en qué consiste. Primero, recordemos la ecuación general que tiene el esfuerzo de corte, ¿no? Todo el tema de diseño de esfuerzo de corte se puede resumir en esta ecuación. ¿Qué dice? Que el cortante último tiene que ser menor o igual a ¿qué cosa? A la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte más la resistencia del acero al esfuerzo de corte. Si este es lo suficientemente grande como para resistir esto, entonces no necesita, pues, ¿no? La ayuda del acero. Ahora, esto es una fórmula general. Vamos a analizar para el cortante máximo, es decir, para este BU máximo. Si vamos a analizar para el cortante BU máximo, el FIBC, esto se mantiene. El FIBC es un valor, digámoslo así, constante, porque no puedo yo decirle al hormigón que resista más de lo que yo ya le he definido, ¿no? Ya hemos definido que es un hormigón H21. Entonces no puedo decirle resistí más de lo que te estoy especificando, ¿no? Este valor se mantiene fijo, este FIBC. Lo que sí puede ir, bueno, lo que sí se puede modificar sería el del acero, ¿no? Fíjense, el del acero. Si vamos a analizar para el cortante máximo, pues obviamente vamos a necesitar un acero especialmente diseñado para el esfuerzo máximo. De aquí vamos a despejar este BS máximo. Fíjense, simplemente voy a igualar esta parte y voy a despejar el BS máximo. Eso va a ser BU máximo menos phi BC sobre factor phi. BU máximo lo conocemos, ¿no? Es el cortante máximo en nuestro diagrama de envolventes. El
Phi BC también lo hemos calculado, la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte, y factor phi sabemos que en diseño de esfuerzo de corte vale 0,75. Entonces, fíjense, el acero tiene que darle una ayuda extra, tiene que aportarle poco más de 1 tonelada de esfuerzo de corte al hormigón para que juntos puedan aguantar este cortante acá, el 233. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste la verificación a la rotura por compresión oblicua, ¿no? Para evitar que ocurra esto que les comenté, de que el hormigón falle debido a esto, falle por aplastamiento de manera inclinada, hacemos el siguiente cálculo. Tengo mi BS máximo, listo. El BS máximo tiene que ser menor o igual a 2,12 la raíz cuadrada de FC' por BW por D. ¿Ya? Todo acá es dato. BS máximo lo tenemos, phi BC sabemos que es 210, BW el ancho del nervio 12 y la altura útil 21,9. Por lo tanto, podemos reemplazar y ver si va a cumplir o no. Vemos que al reemplazar todo esto, nos sale que para que falle esto por compresión oblicua, el BS máximo ha de ser mayor que 8.073,67 kilogramos fuerza, o lo mismo que decir 8,074 toneladas. Entonces, como este BS máximo es mayor pero es menor que este de aquí, estamos cumpliendo con la verificación a la rotura por compresión oblicua. Por lo tanto, estamos seguros de que al colocar estribo no va a haber falla por compresión oblicua. No va a haber este problema acá, no va a fallar el hormigón de esta forma. Tenemos la certeza de que no va a ocurrir esto. Muy bien, listo, entonces ya tenemos la certeza. Ahora, fíjense, la forma de calcular el estribo es la siguiente, es bien sencilla, es súper sencilla. Hay que ver cuántos son los cortantes críticos. Tenemos acá un cortante crítico de 1,47, 2,33 y 1,89. Hay que ver de esos cortantes si son mayores o no al cortante, pero a la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte. Por ejemplo, este 1,47 es menor. Teóricamente, entonces no necesita estribo esta parte, porque el hormigón por sí solo lo puede aguantar. Pero el 2,33 y el 1,89, es otra historia. Estos dos son mayores que lo que puede aguantar por sí solo el hormigón. Entonces, fíjense en qué consiste. Vamos a colocar directamente cuando sea menor, ¿no? Fíjense, para el primero, este cortante de acá, este crítico, valía 1,49. Ojo que solamente vamos a tomar los valores positivos. Ustedes saben bien que el cortante es bien relativo, eso del signo, ¿no? Lo que vamos a analizar ahora es la intensidad del cortante. Entonces, para el primer cortante crítico, 1,47. Vemos que es menor que la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte, ¿no? La resistencia del hormigón al esfuerzo de corte vemos que es capaz de aguantar hasta unos 51 toneladas. Entonces, teóricamente, aquí no necesita estribo. El segundo, este sí, este es mayor que lo que aguanta el hormigón por sí solo. Entonces aquí sí necesita estribo. ¿Cuánto vamos a optar? Phi de 6 cada 25. Y el otro 1,89 mayor que el phi BC, colocamos también phi de 6 cada 25. Yo recuerdo que bueno, el semestre pasado, cuando un compañero que me preguntaba, ¿no? ¿Y por qué estamos colocando phi de 6 cada 25, ¿no? Como que no le entraba a la cabeza el hecho de colocar esto. Pues muy bien, toda duda que tengan, ya saben, no hay ningún problema, lo pueden hacer y lo explicamos, ¿no? ¿Por qué es que se coloca phi de 6 cada 25? Muy bien, vamos a ver acá, fíjense, voy a analizar, o mejor dicho, voy a diseñar el estribo específicamente para este de acá, que es el cortante más grande, al 233. Acuérdense bien cómo era diseño a esfuerzo de corte, ¿no? Cómo era diseño a esfuerzo de corte. Era de esta forma, ¿no? Decía lo siguiente. Vamos a diseñar el estribo primero dijimos, para ese cortante el más grande. Vamos a ver cuánto sería el estribo específicamente que hay que colocarle al cortante máximo. Mi máximo valía 233 toneladas. Pues muy bien, recordemos bien cómo era el procedimiento de hormigón 1 para diseñar estribo. Decía lo siguiente, para diseñar estribo primero tengo que calcular BS. BS es el aporte, la resistencia cortante del acero que necesito. Esto es igual a ¿qué cosa? A BU menos phi BC
dividido factor phi, ¿no? Esta fórmula ya está phi. Reemplazando sería el BU 233. El hormigón por sí solo es capaz de aguantar ¿hasta cuánto? Hasta 1,503. Eso fue lo que determinamos cuando calculamos el phi BC. Y el factor phi, el factor de seguridad para cortante, sabemos que es 0,75. Por lo tanto, al hacer este cálculo, vamos a ver que necesitamos sí o sí como BS, como aporte del estribo para resistir este cortante, necesitamos 1,089 toneladas. Necesitamos este extra de cortante que nos va a dar el acero. Muy bien, 1,089 toneladas en kilos sería 1089, ¿no es así? 1089 kilogramos fuerza. Bien, entonces calculemos el estribo. ¿Cómo se calculaba estribo, no? ¿Cómo calculábamos estribos en hormigón 1? Hacíamos lo siguiente. Hay que ir probando para diferentes diámetros. El diámetro mínimo, para que se considere esto una barra de acero, sabemos bien que el diámetro mínimo es una barra phi de 6. Entonces, la fórmula dice, necesito tener este esfuerzo de cortante que me va a dar el acero. La fórmula decía, separación es igual, ¿no? La separación que va a tener los estribos es igual a área de corte por Fy, la tensión de fluencia, por, ¿qué cosa? La altura útil dividido, acá, dividido entre el BS, ¿no? El BS que necesitamos. Muy bien. Área de corte. ¿Qué venía a ser el área de corte? ¿Qué era el área de corte? Pues muy bien. Si voy a colocar un estribo simple, área de corte venía a ser cuántas veces se cortaba la sección. Cuando es un estribo simple, se corta solamente 2 veces, ¿no? Esto, si han llevado con el ingeniero Quilla, a esto le llamaban el número de patas, el número de patas. Si voy a llevar estribo doble, o sea, voy a llevar otro estribo aquí detrás, si vamos a llevar estribo doble, pues ahí en el estribo doble, ¿no? El número de patas, o sea, las áreas de corte serían 4 veces, ¿no? Sería 4. Pero vamos a ver con el estribo simple. O sea, esto que estamos cortando va a ser un área de corte y aquí otra área de corte. Como estamos colocando para un estribo phi de 6, sabemos bien que el área de un diámetro, el área nominal de una barra phi de 6, como son dos áreas de corte, sería lo siguiente, ¿no? Área de corte va a ser 2 veces, porque son 2 áreas de corte, por el área de una barra phi de 6, 0,28. Esto nos da 0,56 centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Muy bien. 0,56 será aquí. 0,56 el área de corte, centímetro cuadrado. El FY. El FY no me acuerdo, creo que era 4200. No me acuerdo. Ya supongamos 4200 kilos sobre centímetro cuadrado. Por la altura útil, nuestra altura útil era 21,50, no, 21,9, ¿no? Centímetros. Es así me acuerdo. Dividido entre el BS, el aporte del cortante que nos tiene que dar el acero, ¿no? Y eso lo hemos calculado aquí arriba, 1089 kilogramos. 1089 kilogramos. Entonces vemos que se simplifican, ¿qué cosa? Kilo con kilo, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado, y nos va a quedar como unidad centímetro, que es la separación que tienen que haber entre estribos phi de 20. A ver, haciendo ese cálculo nos da 0,56 por 4200 por 21,9 sobre 1089. Nos da una separación de 47,3 centímetros, ¿no? 47,3 centímetros si vamos a colocar estribo phi de 6. Ahora, si voy a colocar un estribo más grande, o sea, un estribo de un diámetro de una barra más grande, pues obviamente la separación me va a dar más grande, ¿no? Ustedes recuerdan bien eso, hormigón 1, a más grande el diámetro del estribo, mayor la separación entre estribo y estribo.
Sin embargo, la norma tiene un límite. No es que puedo colocar yo estribos en losas como a mí se me dé la gana. Tiene un límite. Y ese límite es 25 centímetros. Ya para las losas nerburadas, 25 centímetros. Entonces, fíjense, si voy a colocar un estribo phi de 6, tendré que colocarlo cada 47,3. Pero estoy siendo restringido por este límite. Es decir, la separación ya no va a ser así cada 47, sino que para cumplir con la separación límite, tendría que colocar como estribos, ¿cuánto? Estribo phi de 6 separados cada 25 centímetros. Y mucho ojo que he analizado el cortante más grande, ¿no? El cortante mayor, aquí, porque habían otros cortantes críticos, ¿no? De 1,89. Este no necesitaba estribo, pero este sí. Si el cortante, el BU es más pequeño, fíjense, si este es más pequeño, aquí este va a ser un valor más pequeño, y aquí este va a ser una separación más grande, ¿no? O sea que para este cortante de acá todavía es seguro que si le calculo como esto, me va a dar una separación más grande todavía que el 47,3. Y al final también voy a terminar utilizando como separación límite 25 centímetros. Por lo tanto, fíjense que para el cortante directamente va a terminar siendo como estribo el mínimo. ¿Y cuánto es el límite? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo? El mínimo diámetro que hay de barra para que sea considerado barra es un phi de 6. Y la separación límite, o sea, lo máximo, digamos, que se puede separar es 25 centímetros. O sea, estamos llevando al límite, ¿no? Entonces, va a ser directamente, fíjense, directamente, en vez de hacer todo ese cálculo que hemos hecho directo, ustedes van a decir si es menor, directo, pero si es mayor, directo, colocamos estribo phi de 6 cada 25, ¿no? Directo. Muy bien, hasta ahí tendríamos el diseño a esfuerzo de corte. ¿Qué procede? Tenemos entonces que el diseño a esfuerzo de corte, ya hemos determinado qué estribo vamos a colocar. Ahora veamos el diseño a flexión simple, ¿no? Las armaduras que van a venir. Pues muy bien, de datos que tenemos. El hormigón, su resistencia era 210, la tensión de fluencia 5000, el ancho del nervio 12, altura de la losa 25, la altura útil que hemos estimado 21,9. Muy bien, entonces por flexión, retracción y temperatura. Acuérdense bien que para losas las fórmulas son las siguientes, ¿no? Por flexión, esta fórmula que conocemos de hormigón 1, solo que acá como estamos analizando una viga tipo T, sería aquí el ancho del nervio, ¿no? El BW. Por retracción de temperatura, mucho ojo que en losas es diferente, ¿no ve? Ya no es lo mismo que en vigas. La fórmula en losas era 0,0018 por 4200 sobre FY. La base, ¿no? Si la base, en este caso, como estamos hablando de una sección tipo T, de una sección nervurada, la base sería el ancho BW, perdón, el ancho del nervio por la altura de la losa. ¿Ya? O sea, no se olviden que esta fórmula es para losa, no es la misma fórmula de retracción de temperatura que en vigas. Al calcular, vemos que esto nos da 0,45 centímetros cuadrados. Claramente el mayor entre estos dos va a ser 0,61. Ahora, igual aquí les hago un comentario. Estas dos fórmulas de armadura mínima, ¿ya? Las dos son válidas cuando el momento es positivo. O sea, cuando el momento viene de esta forma. Si el momento fuese negativo, esto de acá, fuese negativo, el área que vamos a tomar acá, o sea, fíjense, aquí aplica área mínima, aquí hay que calcularle el área mínima por flexión y también el área mínima por retracción y temperatura y ver cuál de los dos es el mayor. Sin embargo, cuando el momento es negativo, en una viga tipo T, de este caso, de esta losa, aquí solamente se toma como armadura mínima el que me es dado por retracción y temperatura. El de retracción y temperatura solamente. No los dos, solamente este. Por lo tanto, para la armadura mínima, cuando el momento sea positivo, será el mayor entre estos dos, 0,61. Cuando el momento sea negativo, mi armadura mínima será el 0,45 para este. Muy bien, listo. Entonces tenemos ahora que diseñar las armaduras.
El momento de tramo. Habíamos determinado que el momento de tramo, el máximo que nos daba del diagrama de envolventes, era 3,91, ¿no? Era 3,91.